No es la idea. Bueno, entonces, la charla de hoy, aunque esto nos queda un poco más chico, ahí arriba no se ve, pero no importa, lo relevante. La charla de hoy la titulé, no sé, ¿qué pasa en tu cerebro cuando nos abstraemos? Va a ser un nombre más marketing, que me llama un poco la atención. Lo que a mí me interesa es esto que se lo que está abajo, que es la detección automática del mind wandering, ¿no? El nombre de la charla es detección con electroencefalografía, pero voy a hablar un poco más, no solo con electroencefalografía, sino con otras técnicas. Entonces lo cambié a detección automática para que quede un poco más general. Ahora voy a contar cómo se trata todo esto. Primero me voy a presentar, para que no me conocen, porque se me haya ido la presentación. Ahí va. Bien, más o menos mi recorrido es: soy psicólogo, hice un máster en ciencias cognitivas con especialización en neurociencias en París, y ahora estoy haciendo un doctorado en neurociencias en la Universidad de Córdoba. Di clases en varios lados. Lo que me trae aquí principalmente es que hago comunicación, como conté, en neurotransmitiente y en Neurotequex. Hago investigación acá en Argentina en el laboratorio llamado Cocuco, que lo dirige Pienso Kailasuchi, que se dedica principalmente a la investigación en drogas psicodélicas, algunos tal vez lo conocen de por ahí. Y hago todavía, colaboro fuertemente y probablemente me vuelva a ir, con el laboratorio de París del cerebro, París Tenis. Y esto es trabajo como neurodata scientist, que es una posición que casi me indigné, pero no, mentira, existe, pero me dejaron libertad de ponerle el nombre que yo quisiera, y eso me gustó. Una startup holandesa que desarrolla unos aparatos que ya voy a contar en un rato para los que no se llaman eye trackers. Eye trackers es, como dice el nombre, es un aparato de seguimiento ocular, que se puede ser como un anteojo, puede ser una camarita, puede ser parecida a una webcam, que lo que se encarga de hacer es ver dónde está apuntando tu ojo. Se hace una pequeña calibración y con eso ya puedes saber dónde estás mirando, en la pantalla o en el mundo exterior. Y eso que utiliza mucho en investigación de neurociencias. Yo trabajo como una changuita aparte de lo que es el doctorado, trabajo principal, para esta gente. Entonces, trabajo un par de veces a la semana, y este trabajo lo conseguí a través de la bolsa de trabajo de Neurotequex. Neurotequex tiene una bolsa de trabajo internacional de trabajo de neurotecnología. Yo entré un día, lo conseguimos, en realidad fue Tommy, pero bueno, muy complejo para explicarlo ahora, y consiguió el trabajo, y empezamos a trabajar ahí, y a partir de ahí dijimos, ok, esto es algo interesante, acá hay algo ahí, Neurotequex, vamos a ver de promocionar esto, porque nos resultó muy fácil. O hay una demanda considerable de trabajo, obviamente orientada y de gente con una formación, pero es un lugar a llegar, es una alternativa también a la academia, ¿sí? Bien, entonces la estructura que tengo para... que vuelva al Zoom, la estructura que tengo en la clase en realidad es principalmente, quiero hablar del estado del arte, que es el mind wandering y la detección automática del mind wandering. Tengo un par de diagramas de electroencefalografía, porque es algo que le doy importancia a la charla. Por si alguno no la conoce, si no esa parte, en principio no es el centro de la charla, así que lo voy a saltear y voy a ir viendo a ustedes que me digan que no están entendiendo que no. Voy a contar un poquito los resultados de mi tesis de máster y, si queda tiempo, voy a hablar del proyecto que estoy arrancando ahora. Eso sería de lo que voy a tratar. La gran pregunta, que es la pregunta de tesis de doctorado, por así decirlo, y que estoy tratando de responder en estos años, es, y otra más gente que estoy sobre el mundo, es si es posible predecir el estado subjetivo del mind wandering. Esa es mi pregunta. Este estado subjetivo, que ahora voy a definirles para que entendamos todos y nos pongamos de acuerdo qué significa, o la traducción, que la traducción en español es divagación mental, horrible. Por eso no voy a usar la traducción de un lado. También la puedo encontrar como vagabundeo mental, más feo. Esta pregunta se puede predecir, es un estado subjetivo, es un estado en el cual la experiencia interna de las personas está abstraída del mundo externo, ¿no? Por eso dije que se puede predecir qué nos dice qué pasa en el cerebro cuando nos abstraemos. Yo saber si esto lo puedo predecir, viendo qué pasa en tu cerebro, puedo predecir que vos estás abstraído del mundo exterior. Eso sería como puesto en términos
un poco más coloquiales cuál es la pregunta de mi doctorado. Para eso, como dije, vamos a tratar de definir un poco qué es el mind wandering. El mind wandering se define principalmente como, o en la literatura, así como para tratar de operacionalizar esto, es como pensamientos que son autogenerados, o sea, que son generados por uno mismo y que no están relacionados con lo que pasa alrededor mío. O sea, en este momento, durante esta charla, probablemente en algún momento les pase, que no estén prestando atención, que no estén pensando en nada de lo que está relacionado con lo que yo estoy hablando. Eso es lo que conocemos como mind wandering. Cuando ustedes están prestando la atención a una mosca que vuela, eso no es mind wandering. ¿Sí? Mind wandering es cuando nos abstraemos y pensamos en cosas que no tienen nada que ver con lo que está pasando. Cuando estoy leyendo un libro y en la quinta página me doy cuenta que no leí la primera. Tengo que volver 5 páginas para atrás porque no encuentro el libro de nada de lo que quería leer. En general se lo pueden encontrar mucho en la literatura, porque lo definen como más operacionalizadamente, más estrictamente como Task and Related Thoughts. Estas son una igual de las versiones. Hay dos como marcos teóricos para trabajar en el mind wandering. Uno es el de Smallwood en el 2015 y otro es el de Christoph en 2016. El de Christoph es más complejo de entender y en general no me mudo tanto por este lado. El de Smallwood es básicamente pensarlo de esta manera, como acabo de decirlo. Pero si me paro acá no voy a ir a la cámara. El de Smallwood, como decía, básicamente nos define en si lo que estamos pensando está relacionado con la tarea y si está guiado por nuestra percepción o no. Cuando no está guiado por nuestra percepción, o sea que es self-generated, es autogenerado, y no está relacionado con la tarea, es lo que conocemos como mind wandering. ¿Por qué es interesante investigar el mind wandering? ¿Por qué es interesante detectarlo? ¿Por qué es un tema que es de relevancia en las neurociencias? Entender cuándo nos abstraemos, cuando estamos metidos en nuestros propios pensamientos, estamos enganchados, dándole vuelta a ese tipo de cosas. Porque para empezar se sabe que cuando uno está abstraído de la tarea que uno está haciendo, esa tarea performa peor. O sea, el rendimiento es peor. Como por ejemplo, la lectura. La comprensión lectora, cuando uno está prestando atención, es peor. Todo lo hemos evidenciado estudiando. La atención sostenida, o sea, la atención baja, todos los que sean tareas que requieran atención sostenida, van a reducir su rendimiento. La memoria de trabajo disminuye, el control inhibitorio, uno es peor inhibiendo estímulos cuando uno no está prestando atención, el estado de ánimo también empeora, y también se ve que todo esto también lleva a estar relacionado con patologías, como puede ser, obviamente, que era muy esperable, con el trastorno por déficit atencional, ¿sí? E hiperactividad, pero principalmente la parte atencional. La depresión, trastorno de ansiedad, está muy relacionado con la rumiación, ¿sí? Con el proceso de pensar una y otra vez en lo mismo, y decir, dale. Está muy relacionado con eso. La rumiación y el mind wandering son distintas formas de ver a un... Se puede decir que la rumiación es un tipo de mind wandering. El trastorno obsesivo compulsivo también está muy relacionado a los pensamientos rumiativos. Y también está muy relacionado el mind wandering con el Alzheimer y otro tipo de demencias en las que las personas están muy abstraídas. Acá no voy a entrar en una distinción que hay entre mind wandering y lo que llaman mind blank, o sea, mente en blanco. También lo he desarrollado en la literatura del mente en blanco, es muy parecido, pero en mind blank no habría la posibilidad de reportar qué es lo que estaba pensando, ¿no? O sea, cuando uno está abstraído, uno la mayoría de las veces, cuando te preguntan qué estabas pensando, uno puede decir, no estaba pensando en algo que no tenía nada que ver con la tarea, y era tal cosa. Cuando estás muy abstraído, cuando estás con la mente en blanco, te pregunto, y no tenés idea. Y acá es inclusive un debate, ¿no estás pensando en nada o solamente no lo puedes reportar? O sea, no es como un debate de más nivel, lo que llaman metacognición. Sí, claro. Para saber, o sea, puedes utilizar la forma de lectura de atención y más, ¿cómo llegas a poder procesar esta larga? Sí. ¿Qué proceso, o sea, por qué me mandan a introducir esto? ¿Cuál es el proceso para investigarlo? ¿Cómo lo investigás? Sí. Ahora voy a empezar a meterme un poco sin investigar mentalmente. Por ahora se lo estoy vendiendo.
Bien. Exactamente, esta diapositiva explica básicamente cómo sería el proceso en el cual, cómo hacemos para investigar brevemente el mindwandering. ¿Cómo hacemos? En general, en un laboratorio se hace. Hay experimentos más naturalistas, más ecológicos, los cuales podemos buscar tareas que sean más parecidas a una tarea de la vida real, pero la mayoría de lo que hacemos es, invitamos al laboratorio, que hacen tareas computarizadas, que podemos emprender una computadora, y te vamos a hacer una tarea que, en general, es aburrida. Esa es la forma más característica. ¿Por qué? Porque cuando uno hace algo aburrido, tiende a dispersarse, tiende a abstraerse y prestarle menos atención. Sí. Bien, cuando es algo automático, se vuelve una tarea repetitiva, es una tarea aburrida que no requiere de tu atención. Entonces es más probable que te abstraigas. ¿Sí? Hay muchos estudios en manejo de esto. ¿Por qué? Porque el manejo es automático, no deja de prestar atención, pero a la vez está no va a responder peor cuando no presta atención. Entonces hay varios estudios alrededor de qué pasa con el mindwandering, cómo disminuye. Bueno, parece que tiene son obvias, ¿no? Sobre el pifia manejando. Hay muchos experimentos hechos en simuladores. Pero bueno, volviendo a esto, pues en general, la mayoría de tareas son tareas repetitivas, automáticas, fáciles. Es lo más fácil en términos experimentales para armar. Y mientras estás haciendo la tarea, lo que hago es, en un momento te freno, digo, recién, ¿estás prestando atención a la tarea o estabas en cualquiera? Y ahí la persona me dice, estaba en la tarea, estaba en cualquiera. Entonces yo ahí ya tengo la data. La persona va a seguir, después de eso vuelve a seguir haciendo la tarea, vuelve a interrumpir, vuelve a seguir haciendo la tarea, la vuelve a interrumpir, mientras yo está haciendo la tarea, ¿no? Leyendo, está respondiendo preguntas, lo que sea, respondiendo, apretando un botón, lo que sea. Entonces, yo lo que después hago, para entender un poco más a vos, es, después voy a ver, ¿no? Y veo qué pasó, cómo fueron sus respuestas, cuando después me dijo que estaba en cualquiera, y cuando me dijo que estaba prestando atención. Y lo que sé es que cuando la persona me dice yo estaba en cualquiera, sus respuestas eran peores. Lo que sea que estuviera haciendo. Y esto es importante porque entonces lo que yo estoy haciendo es preguntarle a la persona que me haga un reporte. Entonces acá esto es muy subjetivo. Por eso cuando le puse la primera pregunta, que la pregunta que guía mi doctorado es el estado subjetivo del mindwandering. Es al fin y al cabo un estado subjetivo. Y la investigación y el boom de la investigación en el mindwandering viene de la mano con la reivindicación de los reportes subjetivos, bueno, varias cosas en el mundo de las ciencias cognitivas que no me voy a meter, pero hoy en día los reportes subjetivos, si bien no son ideales, no están descartados, no es algo que nos parezca una basura, ¿no? Entonces lo seguimos usando y desgraciadamente van a seguir siendo lo que se considera como nuestra gran verdad, el gran truth, ¿sí? Para poder hacer cualquier cosa, hoy por hoy es eso. Nosotros vamos a querer ir tratando de predecirlo, de buscar otras alternativas, para poder, dependiendo menos de este reporte y poder encontrar otras formas de predecirlo, como bien de la actividad cerebral, pero hoy por hoy seguimos dependiendo de esto. ¿Lo entendiste? Vale. Bien, ¿cuáles son la base neural más clásica que se ha encontrado en el mindwandering? Es una red que tal vez alguno pudo haber llegado a encontrar, escuchar por ahí. Es una red que se llama la red por defecto, se llama la Default Mode Network. ¿Sí? Esta red por defecto es una red que se descubre al principio del 2000, por así decirlo. Es una red que se descubrió en un boom y gran parte también del boom del mindwandering viene asociado a que se ve que cuando uno está abstraído se activa más esta red. Porque esta red se descubrió por ver que cuando las personas no estaban haciendo una tarea, estas zonas del cerebro se activaban más. Vos las ponías a las personas en un resonador, ¿sí? Y medías cómo se activaban sus áreas del cerebro, y lo que vieron es que había unas áreas que se activaban más cuando las personas no estaban haciendo la tarea. Después se vio, y hoy se conoce que está muy relacionado con el mindwandering, estas áreas, que son áreas que están más activas porque estamos abstraídos. Obviamente no es la única cosa con la que se activa esta área, y eso es importante, pero claro, esto es un área que se activa más cuando estás abstraído, cuando estás
divagando mentalmente, pero no se activa solamente con esto. Pero la relación tan directa que tiene con esta red hace que se vaya mucho más interesante. Esta red, que es el motor que está compuesto por varias partes que tienen que ver con corteza frontal, giro del cíngulo y corteza parietal. Y la otra red que está muy relacionada con el mind wandering es lo que se llama la red ejecutiva de control o red ejecutiva frontal, que es prefrontal y parietal principalmente. Entonces, son distintas áreas en las distintas redes. La ejecutiva está relacionada con todo lo que tiene que ver con procesos ejecutivos, ¿no? Procesos de control, procesos inhibitorios, memoria de trabajo, etc. ¿Cuál es el sentido, no? O sea, la atención está relacionada con todo lo que se conoce como procesos ejecutivos. Y entonces, esta red va a estar involucrada y la otra más del lado de la abstracción. Bien. En términos de procesos cognitivos subyacentes al mind wandering se habla de dos cuestiones. Uno es lo que se llama en inglés perception decoupling o desacoplamiento perceptual. ¿Qué significa esto? Que dejo de percibir el exterior, me desentiendo de lo que está pasando afuera. Proceso menos lo que está pasando en mi exterior. Entonces, lo que estoy percibiendo. Y el otro es el control ejecutivo. El control ejecutivo es fundamental, porque uno está regulando a dónde presta atención. O sea, ¿presto atención al exterior o presto atención a mí o mis pensamientos? Entonces, este juego entre ambos son como los dos procesos que hoy en día más se conocen que están ahí metidos. Lo que es el desacoplamiento perceptual está muy claro. Nos desacoplamos, dejamos de prestar atención al exterior. Mientras que lo que es control ejecutivo, hay un gran debate que no lo traje hoy porque es meternos en más quilombos, pero lo comento un poquitito, que tiene que ver con el hecho de cómo es que este control ejecutivo funciona con respecto al mind wandering. O el control ejecutivo redirecciona, o el debate es si el control ejecutivo redirecciona los pensamientos hacia adentro, o el mind wandering surge como una falla del control ejecutivo de sostener los pensamientos en lo que tienen que estar sostenidos. Este como el gran debate. O es una redirección del control atencional, o es una falla del control atencional y entonces surgen estos pensamientos autogenerados. Y acá lo que les voy a preguntar, sí. Vamos con que convence más de las dos teorías. Yo creo que es más una falla. ¿Qué se llama más eso? A mí me cierra más esa porque es más como yo lo siento. Yo siento que yo quiero estar prestando atención y se produce. Lo que yo quiero es, creo que ahora voy a hablar un poco más cuando empecemos, voy a empezar a romper el mind wandering conceptualmente. Creo que son distintas cosas, en realidad. Como que puede estar debiéndose a distintos procesos, a que no hay un solo tipo de abstracciones. Son varias y responde juntos. Sí. Puede haber grados, escala en, no se traiga más otros, hay personas que se pueden traer más que otros, que están diciendo. Seguro. Por ahí te falla. Bueno, Depende de qué falla. es una falla en términos de que vos estás queriendo hacer una tarea y no lo estás logrando. O sea, vos estás queriendo prestar atención al resumen de la facultad. Vos estás queriendo, yo hago mind wandering en la sala todo el tiempo. Es muy complejo. Entonces, o sea, vos estás queriendo leer un texto de la facultad y de repente no le estás dando atención, le estás fallando, vos estás queriendo hacer eso. Por eso hablamos de falla. Obviamente, esa falla puede llegar a que tengas pensamientos que son más únicos. Está relacionado y se sabe que yo leo mal en los humanos porque lo vendo más de ese lado siempre, pero el manual también está relacionado con creatividad, planificación, o sea, tiene un lado positivo. En general, la gente que hace más manual tiende a ser más creativa. Tiene sentido, ¿no? Estás más pensando todo el tiempo por veces, algunos están buenos. Claro, por eso te preguntaba si sos menos operativo. Y seguro, un poco menos operativo vas a ser, vas a fallar más. Por eso es el problema que en la tarea que ustedes tienen que hacer. Después uno puede tratar de buscar tareas en las que no le pasa, ¿no? Obviamente hay una cuestión asociada a la tarea. O sea, las tareas algunas son peores. Hay tareas que
las cuales uno es más fácil de engancharse. La lectura es dificilísimo para la mayoría. Es una tarea que requiere mucha atención sostenida. Y encima, porque si perdés un momento, perdiste el hilo, para atrás. Y esto hace una tarea bastante complicada en términos atencionales. Pero hay tareas que son más fáciles que otras. Puedes seguir en términos atencionales. Sí, había una mano levantada ahí. Si positivo negativo de la mirada de la como un requerimiento, ¿no? Para tener producción o de eso o no. Y podemos pensar el estado de flow en algún punto, eso no es literalmente opuesto, pero está en la vereda opuesta del mindwandering inseguro, ¿no? El estado de flow no está completamente metido en la tarea. Pero eso es lo que está haciendo, y en el mindwandering no está en la otra vereda. Estoy metido en mis pensamientos que no tienen nada que ver, por definición que acabamos de dar, con lo que está pasando en la tarea. Entonces, está en la vereda opuesta, no es lo mismo necesariamente, pero sí está. Y otra pregunta, varias tareas a la vez. O sea, claramente. Claro, no estoy muy claro, no estoy de acuerdo con eso, porque es imposible lograr la atención sostenida en varias tareas a la vez. Bien, pero eso te habla en términos de multitasking, como el famoso de hago 3 cosas a la vez, es hago 3 cosas a la vez, pero la atención está repartida, no está full en 3 cosas a la vez, la va cambiando todo el tiempo. Ahí sería también, perdón, estás tipo, me aburrí de esto, voy a otra cosa. Sí. No, porque no estás abstrayendo. O sea, si lo seguimos entendiendo con la definición que estamos dándole, ¿no? Esto es el gran problema de las investigaciones de ciencias cognitivas, que partimos de una definición en la que nos ponemos de acuerdo, y este es el constructo, se llama, que vamos a investigar. Es esta abstracción que no está relacionada con lo que está pasando en las tareas en el mundo exterior. Si nos ponemos en esa realidad, de acuerdo en eso, no sería mejor. Porque vos estás prestando atención a 3 tareas distintas. Las 3 son tareas que vos estás queriendo hacer, solo que no podés focalizar. ¿Sigue siendo un problema atencional? Puede ser. Seguís teniendo tareas. Es el de controlar la atención en una sola cosa. Pero no estaría necesariamente haciendo manualmente. Hace poco había visto que Da Vinci creo que tenía como un cuaderno, digamos, donde anotaba sobre todas las cosas que él leía, digamos. Y que se me hace un poco, no sé si tendrá que ver con este mindwandering, que es, por ejemplo, la interdisciplina, digamos. Él, al tener todo anotado en un mismo lugar, o sea, sobre varias áreas distintas, podía llegar a mezclar cosas y así también desarrollar por ahí, o ahondar un poco más en lo que es el pensamiento creativo. No sé si tiene que ver, digamos, con esto de llegar a una abstracción y así llegar a determinadas cosas. Y bueno, o sea, la creatividad y la abstracción están de la mano, ¿no? Lo que hablábamos recién. Si vos vas trabajando esos pensamientos, ¿no? Y está muy relacionado con la creatividad, toda la abstracción. O sea, uno si está todo el tiempo haciendo una tarea, pues si uno nunca se sienta a pensar algo, nunca va a ser creativo, ¿no? O sea, si estoy solamente apretando un botón, no hay un lugar ahí para, o sea, si estoy focalizado en eso. Entonces, ahí está de este lado. Entonces, yo voy anotando, voy pensando, voy retomando esos pensamientos y bueno, probablemente vaya a ser. Me quedó esto de que se puede tomar el mindwandering como una falla. No se puede hablar de fallas que realmente no interesan ahí. O sea, por ejemplo, por más de que estoy haciendo una tarea que tengo que hacer, no me interesa. ¿Por qué sería una falla? Porque no estoy interesado. Porque querés. No te gusta, pero querés. O sea, yo tengo que tener un parcial mañana. Tenés que estudiar todos los textos de lo que sea que tengas que estudiar. ¿Sí? Te sentás, tenés las fotocopias delante tuyo. Pensás tenés que rendir el parcial mañana. Tenés que lo tenés que leer. Tenés que leerlo. Porque querés aprobar. No lo estás logrando. Ya, ¿entiendes? O sea, ¿no te interesa? No. O sea, la mayoría de los textos que yo leí en la facultad no me interesaban para nada. Pero los quería leer, quería poder decir, ok, mañana ya llegué a la facultad. Y me paso el día, o sea, hoy estoy trabajando, y hay días que quiero poder avanzar. Estoy haciendo y la atención no está conmigo. No se puede hacer de manera que tenga tiempo. Esa de las cognitivas se puede considerar. Esa como... Sí, por ejemplo.
cuando se produce algún tipo de algún comportamiento, se especial, por ejemplo, el lenguaje. Se cree que el lenguaje fue desarrollado a partir de la sensación. Ok. Y tampoco puede ser una consecuencia. Entiendo lo que es. En términos evolucionistas, ¿no? Si por ejemplo tiene que dar errado psicología, pues se refiere a otra cosa. Desarrollo. Pero en términos evolutivos, el mindwandering es una gran duda, es una discusión. O sea, si en principio también le puede servir para la creatividad, planificación, etc. En principio, no pareciera, tiene más contras que pros. ¿Sí? O sea, eso es lo que se ve. En principio, hay más cosas malas del mindwandering que positivas. Además que mencioné un par. ¿Por qué existe? No, yo pensaría por el lado evolutivo, justamente es una consecuencia de que nunca desarrollamos ¿por qué hace 200.000 años nos interesaría concentrarnos en estudiar para un parcial? Pero, eran todos riesgos inmediatos de me va a atacar un animal o tengo que ir a cazar un animal. No había algo que realmente concentrarnos para hacer, puede ser eso. Nunca desarrollamos un control sobre esta default mode network. Sí. También es complicado, ¿no? Porque uno podría tratar de investigar qué pasa con los perros. No pueden decirnos cuándo los están prestando atención a lo que están haciendo. Un poco estos problemas. Pero es uno de los grandes debates, o sea, es un debate más, como una teoría más, ¿no? Un lado mucho más filosófico del mindwandering. ¿Por qué existe? O sea, ¿por qué tenemos esto que en principio no pareciera ser adaptativo? Bueno, después de los animales, hay un paper que había escuchado también aquí cuando un seminario que tenían ratones y la tarea era lamer algo a la izquierda o a la derecha y había como un óptimo de siempre para un lado, bien alternando. Y vos veías que el ratón cada tanto solía estar óptimo y cada tanto se distraía y empezaba a hacer cualquier cosa. Entonces, algo así. Bueno, y las tareas que nosotros hacemos son tareas muy tontas y tareas en las que ninguno se está realmente metido, se va a equivocar. Apretar un botón es siempre cuando aparece el 6. Bueno, o sea, sé ver un 6 y sé no apretar un botón, pero a veces está distraído y le mandás, a veces aparece otro número, no es el 6, y bueno, dices, no es un 6. Y eso claramente es por otro este tipo de tareas. Tratamos de usar tareas que el error ya nos dice que está así de cualquiera. Tareas que no te vas a equivocar. Sí, ¿no hay alguna hipótesis que sostenga que, por ejemplo, lo que pueda ser un mecanismo de defensa, digamos? ¿En qué sentido? ¿Defendiéndote de qué? De estudio. Claro, por ejemplo, se me ocurren dos situaciones, digamos. Una, por ejemplo, en la que estás usando una tarea fluida y que el cerebro trate de llevarte a algo que sea más divertido, por así decirlo. Bien, ¿y cómo, cómo eso va a haber hecho que el hombre evolucione? Porque vos tenés, o sea, estamos parándonos en términos adaptativos, ¿no? En términos de evolución. En términos de evolución, podemos entender. Perdón, sí, ¿qué decía? Vamos a la Sí, porque todos estamos también pero no queda claro la filosofía positiva más áreas, más activa, al menos en más activa, más. Entonces no queda claro que eso no está, o sea, puede que consuma un poquito menos, puede ser. ¿Estará relacionado con algo de la motivación? Porque, o sea, también al ser la demanda cognitiva alta y si no estás motivado, no sé, leyendo textos que decís, pues esto ni me interesa, bueno, pero quiero por otro propósito, pero como que a nivel motivación de la recompensa inmediata no te lo estaría dando ese texto ahora. ¿Hay algo de eso? Puede ser. Se me ocurre. O sea, pero. Es que es difícil operacionalizarlo. No, eso seguro. Pero en términos, o sea, pensándolo en términos de vuelta adaptativa, no de evolución, o sea, ¿por qué hizo que el hombre evolucione? O sea, eso tuvo que haber evolucionado el hombre, ¿no? O sea, es algo que no está en ninguna de las diapos, pero es una de las primeras oraciones que van a leer en cualquier paper de mindwandering que dice, se sabe que, bueno, el primer párrafo de cualquier, sabe que up to 50% of the time, tipo, hasta el 50%. Hasta
a un 50% del tiempo de las personas despiertas es en mindwandering. Entonces es como la mayoría, hay muchos papers. Hay papers que toman entre el 30 y el 70% más o menos, un montón del tiempo. O sea, muchos estamos con esto. O sea, tiene que haber una ventaja adaptativa para que el hombre, en la evolución, esto haya quedado de alguna manera. Todos. Algún beneficio tuvo que haber traído. Si no, las personas que hicieran menos mindwandering tendrían que haber sobrevivido más. Puede ser que sea pues, Sí, lo sé. me parece que no tenía una sociedad moderna, ¿no? Me parece que si lo puedes evitar, no sé, no se vas a aplicar a alguien que labura, no sé si puede corregir, manipular eventos en el laburo, por ejemplo. Sí, puede lograr mejor desarrollo. Pero bueno, hablando de equipo de trabajo. Seguro que siempre está. No, pero siempre, pero toda la vida. O sea, si vos estabas cazando leones y te distraías, probablemente el león te comía. En cambio, si estabas. ¿Qué? Bueno, seguro. Pero, con más razón, o sea, en ese momento no podías distraerte, o sea, eso no podía surgir. No te podía, tu atención no se podía ir. Está bien que tenés mucho. La adrenalina hace todo lo que es el sistema simpático, va a activarse más y va a ayudar a que tu atención esté más focalizada. Pero bueno, con más razón, o sea. Y si vos cuando vivíamos en la selva, no sé, y vas caminando, un mono que va caminando, no sé, o sea, está ahí, no puede estar muy distraído, siempre te está relativamente alerta, en cualquier momento puedes estar o sea, no sé, es como, no me quiero meter tanto en la discusión evolutiva porque no vamos a terminar, porque es filosófica, no hay nada, no estamos hablando con la iglesia, Hay dos experiencias, o sea, charlaste de sí, cómo funciona la abstracción en los momentos de hiperfocalización. La pregunta. Bien, no me queda claro qué se refiere con hiperfocalización, pero en principio si estás hiperfocalizado en una tarea, no estás haciendo misma técnica, es entrar de vuelta en estas cosas que están en la vereda del lado opuesto. Y mientras voy a hacerles una pregunta para saber, ¿saben lo que es la electroencefalografía? ¿Alguien no sabe? Díganlo, porque voy a manejar en base a eso para saber cómo. Bien. Le voy a dar un panorama rápido, igual porque es una clase de EG, para que entiendan cómo seguimos, pero bien. Y así les sirve para todo el resto de los papers que vengan, porque en Neurotech esta es la técnica cada vez más utilizada. ¿Sí? Hoy en día en casi todos los desarrollos tecnológicos que están haciendo, si bien en neurociencias, históricamente no, porque tiene 30 años, el fMRI, como la resonancia magnética funcional, en neurociencias cognitivas ha sido la reina de los últimos 30 años, porque es como la más sexy al poder permitirnos ver con precisión cuál es el área que está activada. Es muy poco, es cero portable, es un aparato, ya no necesita una resonancia de algo, pero tenés que construir una sala entera para ese aparato. Es gigante, es carísimo, sale millones de dólares, literal millones de dólares, no estoy haciendo un número. Entonces, no son aparatos cómodos. Mientras que el eje es un aparato que se ve así en general, lo usamos en laboratorios, en un casquito, que es como una gorra de baño, que tiene unos electrodos, que son unas cositas ahí de plata en general, de unas aleaciones. Este es uno como más, lo llaman High Density CFTs, que tienen 256 electrodos en la cabeza, lo llenan de electrodos. Y después están los que se están usando hoy en día, como el Emotive, el Dream, o el de OpenBCI, son ejes inclusive más simples, son un par de electrodos, o sea, es un electrodo que se ponga en la cabeza. Entonces nos permite medir el voltaje que se genera en nuestro cerebro, que atraviesa todas las zonas meninges, el cráneo, el pecho, y llega hasta ese electrodo. Ese voltaje que yo puedo medir es lo que estoy midiendo en el electroencefalografía. Ese voltaje proviene de las neuronas que están en mi corteza cerebral, y entonces yo puedo más o menos inferir qué está pasando en la corteza cerebral. ¿Qué tiene de malo esta técnica y por qué no están utilizadas en neurociencias cognitivas? Que es muy poco específica en términos de regiones. ¿Sí? Yo como electrodo acá puedo tener una idea de qué pasa en todo el frente de mi cerebro, no voy a poder saber si fue acá, acá o acá. Es muy malo para resolver cosas precisas. Es un poco mejor si usas 256,
vas a poder usar algoritmos de reconstrucción de bla bla bla. Podés armar un poquito, pero si no lo cambias. Yo quería preguntar que igual yo tenía entendido que con la gorra, si bien puedes colocar electrodos y demás, con un solo electrodo lo podés ver bien la señal. Podés ver la señal de lo que estés poniendo. O sea, estos son 64 electrodos, estos son 256, este lo estoy usando también para ver el laboratorio, tiene 5, este creo que tiene 20 y pico, este tiene 8, o sea, mira, cuanto más electrodos tengas, más información vas a tener. ¿Sí? Vas a tener más información de más regiones, la activación de todas las regiones no es igual, si bien la precisión espacial no es buena, podés tener, cuanto más tengas, más información vas a tener. Se va a llenar la cabeza, y vas a tener mucha precisión, y vas a poder hacer cálculos como para poder estimar mejor lo que se llama la localización de la fuente. Con un electrodo vas a medir lo que estés queriendo medir ahí. ¡Pum! Cada electrodo mide igual. O sea, no es que haces una mejor medición de lo que pasa en un lugar por tener muchos, pero podés después hacer mejores análisis. Podés más cantidad de información. Entonces, es una cuestión de cantidad de información, la cantidad de electrodos, y de distribuirlos en la cabeza. Hay un creo que yo no te vende más, que un solo electrodo y era una pelotita con un ventilador abajo, y si pensaba fuerte subía. Y era tipo, pasar como con un pequeño laberinto de obstáculos, tirando fuerte. Había duda de decir si realmente estaba midiendo EG o si no era MG o señal muscular, porque así también va a haber un tipo de señal. Claro, es que esa es mi duda, porque si yo veo en un electroencefalograma la actividad cerebral, yo lo que voy a ver es la activación justamente de esa actividad, después vuelve y No es lo que se ve en el electroencefalograma. Lo que se ve porque no llega a tener tanta presión, no ves una despolarización. Para poder ver una despolarización tenés que abrir un cráneo y clavar el electrodo adentro con una pipeta que sea suficientemente específica como para tocar una neurona. No, perdón. No, me refería a la actividad cerebral, porque yo veo disconexión en términos de la actividad cerebral, porque es... Bien, lo que mide... No, claro. Lo que mide es que, para los que tienen un poco de conocimiento de neurofisiología, mide los potenciales excitatorios postsinápticos, no mide potenciales de acción. Y mide el conjunto de potenciales excitatorios postsinápticos en conjunto de millones de neuronas a la vez. Entonces, y estos millones, estamos hablando realmente, aunque le metan 56 canales, ese electrodo va a medir millones de neuronas a la vez. Están solamente en la corteza y que tienen que estar puestas de una manera particular, que las que están así se cancelan. O sea, no mide la actividad de un grupo de neuronas, de la polaridad que se genera en todo el cerebro y que atraviesa y que es bastante como más compleja la señal en ese sentido. Por eso es mal. Las ondas alfa, justamente, que sí, lo que me refiero no me refiero dentro de la neurona, sino dentro de los programas bidirecto. Sé que se llama polaridad y vuelvo No. Toda la actividad cerebral en sí conjunto. Bueno, claro. O sea, las ondas hablan de que ciertas neuronas están disparando de forma sincrónicamente. Unas van a disparar, o sea, hay un grupo de neuronas que dispara más en un momento y se ven más ondas alfa que disparan a un ritmo es de 8 Hz, o sea, de 8 veces por segundo, y entonces ves eso. Eso en ese sentido sí, ves grupos de neuronas, pero eso no lo ves en una EG a simple vista. Porque la señal de un EG, es supuesto, realmente porque hace mucho no pasaba de largo, es esto. Esto es lo que se ve en la señal de EG normal. Literal es el screenshot de un análisis de EG, no mío, pero de trabajo. Así te ve el software cuando lo vas a leer con Python. Esto es lo que tenés. Cada uno de estas líneas es un electrodo, ¿no? Ahí dicen los nombres, FPU, F significa frontal, el número si es un par significa que es del lado izquierdo, si es el par del lado derecho, no hay en el caso. Pero que se ve, esto no se puede ver nada. Los neurólogos clínicos aprendieron a contar piquitos en todo esto, entonces encuentran piquitos de ondas. Hoy en día ya no se hace eso, se análisis computacionales para ver las distintas frecuencias. Claramente, no se hace nada, RPI vamos. Esto es para localización espacial. Como decía, el mismo tipo de análisis, uno de los otros hablando se llama análisis de frecuencias, que es el de componer una onda en muchas ondas distintas. Para eso es un análisis que se llama análisis de
de Fourier, ¿sí? Que te permite descomponer una onda cualquiera en todas las onditas que haya. Entonces, esta onda vos la podés componer en una que vaya muy rápido, en una más lenta y en otra inclusive más lenta. Entonces, una vez que vos compones la onda, vos tenés una idea de que ahí hay una cierta cantidad de onda. Y después puedo, una vez que tengo las ondas, tipo 5 Hz, quiere decir 5 veces por segundo, 10 veces por segundo, etc. Así, cada pico, puedo ver qué tan amplio es esta onda. O sea, lo que se conoce como el poder, el power. ¿Sí? Y a esas ondas se les caracterizó en algún momento de la historia y se les puso nombres de las más rápidas a las más lentas. ¿Sí? Las más rápidas son las ondas gamma, las beta, las alfa, que son las que estabas mencionando vos, las técnicas delta que están muy presentes en el sueño, etc. Entonces lo que se hace en general es que se analizan los ejes y se fijan cuáles de estas ondas están más presentes en determinados momentos, porque a pesar de que en todas siempre van a ir cambiando cuál es la potencia que analizas. Cuántas más cantidad de neuronas se disparan, etc. Acá está con qué está relacionado, como les decía, lo que es TT está relacionado con lo que es el sueño. En general, alfa es cuando estás presente, estás despierto, pero si cerrar los ojos se genera un aumento. Beta lo mismo, gamma no queda tan claro, es muy rápido, no se sabe bien. Hay gente que directamente lo descarta, pero a veces se van encontrando resultados interesantes a veces en frecuencias gamma. No viene el caso de esto, sino más para que tengan un panorama de excelente. Noten también que las bandas justas cambia paper a paper. Al final es más o menos esto, beta más o menos esto, hasta si comparas entre las dos diapos. Sí, inclusive eso, la idea probablemente no mantenía las mismas cosas. 8 a 12 alfa, 8 a 13. Para que tengan en cuenta cuando muchas veces van a leer tipo high alfa, low beta, y acá justo en el borde depende del paper que mires, para que tengan en cuenta. Totalmente. Esto son convenciones, o sea, a veces van de 1 a 4, teta, 0,5. Yo el paper que voy a encontrar ahora para mi delta creo que era de 1 a 4. No llegaba ni a números tan bajos, porque mi filtro estaba más alto inclusive, porque ya el filtro pasaba altos. No, claro, yo lo que te quería decir es que tú tenés que te onda, las son gamma, son las que estamos ahora teniendo No, todas estas tenemos en vigilia. Especialmente alfa principal. Yo te quería lo del tema de que es diferente una onda lenta, Sí. una onda rápida. Claro, Porque sin las duda. que son las lentas es más en el sueño, las rápidas son más en el Exacto. Ondas lentas las tenemos en el sueño. Teta y delta principalmente. En sueño no REM. En REM volvemos a ondas alfa y beta. Sí, Eso. Pero es mayoritariamente este tipo de. Algo que estaba mencionando antes cuando me fui con términos de Neurotech, porque vos siempre chiviar un poco el Neurotech, para que se vayan entendiendo de qué se trata todo este mundillo. Usan mucho el eje, porque como decíamos, es poner esos electrodos, y ya con eso podés medir qué está pasando. Y hay información, o sea, aunque sea uno vea mucho ruido, hay información aquí de lo que está pasando. Se pueden hacer estos aparatos. Estaba acá Dante, que es un electrodo movidas, y de hecho existe la versión de eso en la aplicación hoy en día. La startup que hace esto, no me acuerdo el nombre, se llama Minty. Bueno, hay una startup que hace esto. En realidad es mentira porque no es con un eje, con otra tecnología un poco distinta, pero esa idea tiene un electrodo acá en la frente, mide la activación de la corteza frontal, y en base a eso, se conecta a tu celular, y vos tenés que mover una pelotita que va subiendo, y después la pelotita va bajando. Y va subiendo, y la pelotita, el objetivo la tenés que hacer subir. Y cuando va a subir, te va tirando puntitos. Y el objetivo es que vos aprendas a hacerla subir. Se dice que esto ayuda a aprender a concentrarse porque estás aprendiendo a controlar la tensión, todo eso. O sea, pareciera que está bueno, pero y así hay muchas startups. Por ejemplo, Dream, volviendo atrás, se dedica exclusivamente a vender lo que llaman Dream, porque es un eje para sueño. Vos te lo puedes comprar y llevar el control de tu sueño todas las noches, te hacen un automático tagueado de qué etapa del sueño tuviste, cuánto tiempo, calidad, te tira todos los datos. Nosotros lo estamos usando, lo vamos a usar ahora para algo de sueño antes, la noche previa al experimento, pero se usa para muchas cosas. Y esto es una startup que se dedica a esto, y entonces
Bueno, y así como estas etapas está llenándose el mundo, acá en Argentina todavía no hay en Uruguay que está haciendo todo este tipo de cosas que son basadas en eje. A todo esto, el nombre que se le suele poner a este tipo de cosas que estoy tratando de contar se llama BCI, es Brain Computer Interface, interfaz cerebro-computadora. Siguiendo adelante, la otra forma de ver, bueno, así es como se vería un espectrograma, ¿sí? O sea, todas las frecuencias que hay en un eje, dependiendo de la situación, y cuanto más rojito es, el power es más alto. Y el otro tipo de análisis de eje que es común, que voy a mencionar hoy, se llama ERPs, que potenciales relacionados con eventos, o Event Related Potentials. Ahí viene el ERP, que básicamente es agarrar, yo cada vez que vos estás haciendo una tarea, le pongo un marcador a la señal de eje, yo sé que acá hago este estímulo, yo sé que acá hago este estímulo, yo sé que acá, y lo que hago después es promedio todo. Y ese promediado, cuando vos promediaste, como es todo el ruido. Entonces pasás de una cosa completamente ruidosa, que promedias estos cuatro y te queda una onda. Estas ondas, que son lisitas, que tienen sus picos, bueno, acá por algún está al revés, no sé por qué, pero los picos negativos y los picos positivos les pones un nombre. Entonces el primer pico positivo se lo llama P1, al segundo pico negativo se llama N1 y así vas poniendo nombre, o por en qué momento aparece. Si aparece un pico positivo a los 300 milisegundos, lo vamos a llamar P300, etc. Esto sería un P300 porque hay una positividad mayor en algún momento a los 300 milisegundos. Y un N400 sería una negatividad a los 400 milisegundos. Lo que se sabe, por eso estaba pasando, es ponerle que cada uno de estos potenciales están asociados a algo que pasa cognitivamente, están caracterizados. Que hay un pico a los 300 milisegundos, significa que vos viste una incongruencia en el ambiente. Algo se salió del lugar, generó un sobresalto, generó una diferencia. En general, la forma más fácil de estudiarlo es con un oddball, un sistema de pi, pu. Ese pu no sigue la regla. Estás esperando, vos esperabas un pi, el pu genera un P300. ¿Sí? A nivel, es esa posibilidad que se ve ahí. A nivel N400 es muy parecido, pero semánticamente. Vos estás esperando en una oración que aparezca una palabra, cuando aparece otra, genera un N400. Es el ejemplo que hicimos acá, quiero milanesas con clavos, un N400. ¿Por qué? Pues es incongruencia semántica. Y habiendo introducido el eje, retomo MindWandering. Retomo el concepto que había mencionado antes de Perceptual Decoupling. El Perceptual Decoupling es este desacoplamiento perceptual que habíamos visto, el cual se ve en el eje, se ve en muchos estudios de eje, como en tanto, por ejemplo, acá atrás en el P300 y no el P1, se hay una disminución del potencial. O sea, cuando las personas reportan que estaban abstraídas, estaban en MindWandering, se produce una disminución del potencial. El potencial es menor. Y algo que les traigo que es interesante, que se ve también en el eje, es una teoría que hay con algo que se llama local sleep o sueño local. Recién hablamos de que hay otras lentas que están asociadas al sueño. Pero algo que se ha visto es que estas ondas lentas están asociadas al sueño, aparecen también cuando estamos despiertos. Y cuando aparecen mucho, pero aparecen bastante a veces focalizadas en alguna región del cerebro. Entonces, lo que es frontal de repente es que aparecen estas ondas lentas, como que se podría pensar que esas ondas lentas están indicando que esa parte de tu cerebro está un poco más dormida, pero solo esa parte, porque cuando está dormido está en todo el cerebro la predominancia de ondas lentas. A esto se lo llamó local sleep. Se ve que aparece mucho cuando las personas están privadas de sueño, ¿sí? Cuando las personas no están con mucho sueño, empiezan a aparecer todavía más estos local sleeps. Lo que se ha visto, o esto es una teoría en realidad que está basada en un par de resultados de Tomás Andrión. Esta teoría de este chabonzuelo es que cuando estos local sleep aparecen en áreas frontales, las personas tienden a reportar que estaban distraídas, estaban abstraídas, mejor dicho, estaban haciendo MindWandering.
Y cuando este local sleep se mueve hacia atrás y aparece en áreas más posteriores del cerebro, las personas ya no reportan un mind wandering, sino que reportan lo que habíamos mencionado antes, que se llama mind blank. Mente en blanco. O sea, directamente no pueden reportar lo que estaba pensando. Mente en blanco. Entonces el arma, y esta teoría la sostiene en la predominancia de ondas en cada lugar, también que hay unos cambios en la pupila, los diámetros de la pupila están asociados a cuestiones que tienen que ver con el sistema nervioso simpático, etc. Me parece una teoría interesante para traer y pensar la idea de que nuestro cerebro se puede estar quedando dormido en algún lugar, en el frontal, por así decirlo, o en el posterior, la parte más posterior, y que por ello surjan estas fallas o lo que fuese, estamos mencionando, ¿no? Puede tener sentido. Es una teoría, es del 2019, está sustentada en un par de papers de él. Igual Tomás labura en un laboratorio que está en Francia, o sea, que labura muy bien, pero bueno, nada, es una teoría. Qué sé yo. Vamos a seguir viendo qué pasa. En términos de análisis de frecuencia, esto veníamos mencionando respecto al eje del mind wandering. Acá, si bien lo que acabamos de ver habla de una predominancia de ondas lentas para el mind wandering, hay muchos papers que encuentran que el mind wandering tiene una diferencia principalmente lo que tiene que ver con ondas alfa y otros montón de papers que marcan que hay diferencias en lo que tiene que ver con ondas beta y delta. Uno de ellos son los del anterior. La realidad es que esto es una de las grandes dudas, esto es una de las cosas que exagerar. ¿Por qué no hay, no me puedo poner la cosa? Hay un montón de papers que encuentran y un montón de papers que encuentran teta. No hay una concordancia, no hay congruencia en la literatura. Está todo muy. Uno encuentra una cosa, otro encuentra otra. Uno encuentra cosas, otro encuentra otra. Entonces esto empieza a hacer pensar que el mind wandering podría tener más de una cara. Esto y varias otras cosas que vengo mencionando me llevan a pensar, nos llevan a otra gente, yo me sumo recién a esta discusión, a pensar que el mind wandering podría tener más de una cara. Una de las caras, la que más se ha investigado y la que yo retomo, la que retomé el trabajo que hice durante el máster, es la de la intencionalidad. Pensar la idea de distinguir el mind wandering cuando estás intencionalmente abstrayéndote por la tarea que te parece un embole y te pones a pensar en cualquier cosa que no tenga nada que ver con lo que está pasando, porque no es relevante, o cuando de verdad me explota la cabeza pensando por qué el cielo es azul, aunque no tenga nada que ver con lo que esté pasando. ¿Sí? Surge de la nada, aparece el pensamiento en mi cabeza, yo no tuve ningún tipo de control por ello aparece. Si bien me resulta a veces raro pensarlo como intencional o intencionado, hay una gran literatura desarrollada por este autor que se llama Selig, que trata de que tiene como 30 papers distinguiendo, y encuentra que distinguir nos permite caracterizar mucho mejor los fenómenos. Inclusive, ve que este mind wandering que llamamos unintentional, espontáneo, como le podemos poner en cualquiera de estas palabras que aparezca, está más asociado con el tipo de mind wandering patológico, ¿sí? Por el que uno lo busca, con este del TDAH, ¿sí? El trastorno de déficit atencional, con la rumiación, entonces por ahí aparece más el estrés, la depresión, etc. Mientras que el intencional está más asociado con planificación, con creatividad, etc. Y este tipo de cosas que se empiece a que se vea que también está diferenciado en patologías, empieza a darle un montón de soporte teórico a la idea de diferenciarlo, es decir, ok, está bien, mind wandering es una abstracción de la tarea que estamos haciendo, pero no es lo mismo decidirlo activamente que es espontáneamente que surja. Sí. También puede entrar la cantidad de pensamientos que entran en la tarea, que siempre es pensamiento raro. Bueno, y lo que vos decís es cuánto. Claro, sí, bueno, tenemos que explicar pensamientos y qué tanto me extrae. Exacto. Esa es otra de las caras, que de hecho, vieron cuando arrancamos la tarea, la clase,
Yo dije, hay dos frameworks de trabajo de Mindwandering, yo expliqué uno, este que es más enquilombado, lo voy a meter. Ese framework habla le da mucha importancia a lo que ella llama constraint of thought, o sea, qué tan contenido está el pensamiento en una cosa o que vaya saltando de una cosa a la otra, ¿sí? El que está el pum, 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 y salta y pienso en 50 cosas en 15 segundos, estoy volando completamente, o estoy muy enganchado y pensando en tengo que ir al banco, no sé, pasó tal cosa, perdí, no sé qué fue. ¿Sí? Esa es una de las otras caras que en un rato voy a hablar de algunas otras caras que no le doy tanta bola yo, las cuales no sé tanto, pero esta yo diría que es una de las más estudiadas, que es el tema de intencionalidad. De hecho, hay papers que han encontrado diferencias en LEG en reportes de intencional, de Mindwandering intencional, versus de no intencional, o como está diferenciado acá, deliberate, que es el intencional, y spontaneous, que es el no intencional. Y encuentran que hay diferencias en qué bandas separan esto. Entonces, cuando trataba de diferenciar este paper entre... Sí. Pero, perdón, volviendo al anterior, ¿podría ser un causante de las patologías? Mindwandering espontáneo. Pero no podría ser una causa que aparezca o sea, que haya una parte del cerebro. Bueno, seguro. A ver, el TDAH, por ejemplo, se sabe que, a ver, hasta ahora venimos mencionando que una de las áreas más importantes dentro del Mindwandering, que sabéis porque hay muchas relaciones, es el área frontal. ¿Sí? ¿Qué se sabe del TDAH también? Que hay una hipoactividad en la corteza prefrontal. Son dos frontales, coinciden un montón, por lo cual hay menos actividad frontal en Mindwandering, hay menos actividad frontal en TDAH. Están muy relacionadas, eso probablemente explica por qué, como no hay buen control ejecutivo, acá podemos venir a la discusión de vuelta de los controles ejecutivos que hablábamos antes, surgen los pensamientos estos espontáneos porque el cerebro está menos activo. Entonces, el Mindwandering, por eso digo, no sé si es una causa del Mindwandering, sino si es un síntoma, es algo que sucede a causa de, o sea, las personas que tienen TDAH, que es el cerebro, esta persona, TDAH, la gente con TDAH se puede considerar neurodivergente también, si se quiere, entonces tienen un cerebro con una corteza prefrontal que se activa menos, que funciona menos, entonces por ende tienen tantos pensamientos que surgen más, entonces sería un síntoma, ¿no? Lo podés pensar como síntoma, una cualidad. Sí. La persona, si tuvo la intención, Bueno, sí, lo hice para dar un ejemplo también, ¿no? En general, lo correcto sería preguntarle por el contenido, para el contenido no, sino por la intencionalidad. Si la persona efectivamente siente una intención de tomar esta decisión, o no. Más o menos, ¿no? Y en general tiende a ser que cuando uno quiere, es como, bueno, quiero hacer una tarea aburrida y me pongo, ahora tengo que hacer esto, sí, no, y empiezo a pensar en eso. Cuando el pensamiento hay una relación con el contenido. Eso es lo que a mí, esa relación con el contenido también me hace que tal vez me parezca que no esté tan bien. Como que son dos cosas que también entremezcladas son medio difíciles de separar. En el caso del Mindwandering no puede ser que si fue intencional o no. En el caso de la intención no puede ser que se acuerde. Si lo fue, ¿no? Sí. Y eso sería. Bueno, de vuelta, No puede ser ¿qué había pensado? El contenido de... Bueno, que se llama mind learning en ese caso. Ok. Sería otro tipo de reporte, que no siempre igual, ese es uno de los problemas, no siempre se pregunta, no se le da esa opción. Estaba en cualquiera, estaba en nada. La colección estaba en nada. Estaba colgadísimo. Pero no que no se acuerda. Bueno, ¿cómo sabemos? O sea, si vos me podés decir, o sea, esta es la pregunta que yo traía antes con el debate del mind learning. El mind learning es, ¿no tenías nada? ¿O no te acordás? ¿Cómo puedo saber? Si yo no lo puedo reportar. A los fines es lo mismo, ¿no? O sea, es como si se cae un tronco en medio del bosque y nadie lo escucha. ¿Se entiende? Es lo mismo, ¿no? Si nadie sabe, si vos no sabes si estabas o no en algo, estabas. Bien. ¿Alguna pregunta más? Muestro que esto es la layout.
¿Se acuerdan? Acá hay un debate, alfa versus teta. Esto es lo que no queda claro en el manual. ¿Qué encontró el paper de Martel 2019? Con que tuve la nota agradable suerte de trabajar. Que para uno de los tipos de contrastes que él hizo, que es el de on-task, o sea, en la tarea versus mind wandering en general, surgía como la variable a clasificar mejor, era alfa, perdón, teta. Y cuando la variable a diferenciar era entre mind wandering intencional y mind wandering no intencional, el que aparecía como la que mejor diferenciaba era alfa. ¿Esto qué sigue aportando? Sigue aportando esta idea que yo me siento de que parecen ser dos cosas y que tal vez los resultados que la gente viene encontrando y por qué no se ponen de acuerdo es que porque tal vez la predominancia de mind wandering que se encuentran no son parejas. Uno puede encontrar más un tipo de mind wandering y otros el otro. Y como no los venían diferenciando, los estaban promediando todos juntos y eso hacía que uno se encuentre en uno y otro se encuentre en otro resultado. Bien, como venimos trabajando, venimos charlando, el gran problema de investigar en macrofísica es que le tenés que preguntar. Lo que tenés que preguntar, las personas tienen que tener trabajo metacognitivo, en el cual tienen que pensar en qué es lo que estaban pensando, si era la tarea, no era la tarea. Y todo esto es muy subjetivo, tiende a ser muy... lleva muchos errores, tareas que error. Esto entonces, obviamente, no es lo más objetivo, no es la mejor medida del mundo. A los físicos les digo, pero vos estás preguntando. Yo estaba en señal interno del laboratorio y hago la mitad del lago son psicólogos, la mitad del lago son físicos. Son físicos, yo lo sé. Y era, pero eso es un subjetivo, sí, pero bueno. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a tratar de buscar formas más objetivas de medir. Y por eso empiezan a ver papers que aunque no se leen aquí, porque está tapado por el coso negro ese, dice prediciendo mind wandering utilizando electroencefalografía. Estas son las técnicas que aparecen como gran candidata a decir, ok, si te pongo entonces el eje, paso herramientas de machine learning, de inteligencia artificial, y trato de detectar automáticamente si vos estabas o no estabas en mind wandering. Obviamente todavía necesitamos este reporte de las personas de si estaban o no estaban. ¿Sí? Perdón. ¿Cómo determinas cuál es la señal? O sea, entendí que era delta o alfa. ¿Cómo determinas que estamos wandering? No, por ahora seguimos dependiendo del reporte. Entonces lo que hacemos es el mismo procedimiento. Objetivo. Bien, es futuro. Una vez que yo tenga una idea, una vez que yo haya encontrado un algoritmo que me lo prediga 100% de las veces bien, yo ahí voy a poder prescindir de eso. Mientras yo no lo tenga, que no lo tenemos, y no voy a contar exactamente eso, estamos muy lejos de tenerlo todavía, necesitamos todavía nuestro gran truth, nuestra gran verdad, que es el reporte de las personas. Entonces, yo lo que voy a tratar de predecir hoy en día es el reporte de las personas. ¿Entiendes? Yo no puedo prescindir todavía el reporte. Yo te tengo que preguntar a vos, yo ahora, después con toda esa data, armo un algoritmo que trate de predecir viendo solamente el eje y trate de adivinar qué fue lo que vos me habías dicho que tenías. Eso es lo que estamos tratando de hacer. En un futuro, cuando eso sea super accurate, voy a poder prescindir. Por ahora no sabemos, y no sabemos cuál va a ser la banda de frecuencia que van a hacer. Es lo que estamos tratando de desarrollar. Igualmente, obviamente que va a estar basada la medida objetiva que vos tenés siempre. O sea, en realidad, necesita. Para que solo, ¿no? Sí, pero En base. Exactamente. sí, es como para decirle a los físicos. O sea, acá no es algo de cosa. No, es más que eso. Es más que eso porque vos es verdad que vas a depender siempre. Porque eso es estados objetivos. Entonces, la presentación arranqué como vos principio estados objetivos. Entonces, siendo estados objetivos, siempre vas a ser objetivo y siempre vas a objetividad en el fondo.
Por ejemplo, ¿cuáles son los problemas también que tenés con este tipo de sistemas? Como dijimos, para evaluarlo, pones una tarea y cada tanto lo interrumpís. Cuando vos lo interrumpís, ¿qué haces? A mí estás cortando el proceso. Estás cortando el mind wandering. Entonces, siempre estás, no dejas que fluya, no lo dejas ser tampoco. Vos estás todo el tiempo diciéndole, literalmente las tareas lo interrumpimos cada 2 minutos. O sea, porque es suficiente para que se extraiga. Pero no le dejas fluir, entonces tiene un montón de cosas. Vos podés, no importa, a veces no hace falta llegar a algo 100% objetivo en términos de la física, pero sí poder obtener algo que permita tener una medida online sin necesidad de interrumpir y sin la necesidad del reporte, aunque no sea 100% precisa en términos de lo que realmente sea mejor. Pero más o menos por ahí atrás. En los estudios que hacen la EMEA, nosotros y que está separado. Sí. Bien, no, lo vamos interrumpiendo cada un tiempo que está planificado, obviamente esto está todo programado, es un programa que armamos, siempre se programa esto, ¿no? El programa con Python hay librerías para esto, se programa y en el programa sabe que te va tirando los ensayos, lo que sea que están haciendo, y cada tanto tiempo te aparece el cartelito, vos apretás el número del reporte y sigue. Todo avanzado, yo no hablo con las personas en ese momento, para evitar todo lo que es la subjetividad de la interacción. Bueno, eso es un problema que también hay por el caso, no estoy interrumpiendo. Por eso fue que en realidad la idea anterior lo tenía, pero lo sentí un poco porque quiero cerrar un ratito, es un poco tarde. Es que hay 2 tipos de forma de evaluarlo. Una que es la interrupción y la otra es que la persona se interrumpa cuando se da cuenta. Eso es lo que se llama self-concept. O sea, cuando uno se auto dice, ok, estoy en cualquiera y le das, está en una compu y le dices, aprieta el enter cuando te fuiste. Le aprieta el enter y eso le hace saltar la pregunta esta en donde estaba. Pero porque ellos mismos la frenan. A mí no me gusta este método porque creo que primero tenés que dar cuenta, metacognitivamente, un grado más de complejidad. Segundo, que me genera problemas para los estudios que hago yo, porque por default, si vos apretaste el botón, no estás on task, no estás en la tarea. Entonces me pierdo el contraste. O sea, ¿contra qué comparo? ¿Cuándo estás on task? No lo sé. O sea, en algún momento estuviste on task de este tiempo, pero no sé cuándo. Entonces pierdo precisión del on task, y por eso a mí no me gusta, pero se utiliza para ciertas cosas. Perdón, pero el control por interrupciones no cae también en como un llamado de atención para que la persona. Ah, claro, ahí vuelve, por eso es el problema. Estoy interrumpiendo, está haciendo volver. Interrumpo, le hago las preguntas y arrancas de cero. Y en 2 minutos vemos en qué estabas de vuelta. Esa es Para la próxima interrupción, la persona no tiene en cuenta ya de caer. sí, para atrás tener un volante que vas a volver a caer. Más o menos. Gachea. Y si saben eso, es como, bueno, me voy a concentrar en no en la tarea 100%. Eso es el problema. El problema es el secuencialidad de ser el sujeto perfecto. Lo que uno trata de hacer y lo que yo trato de hacer cuando hago esto es decirles, está ok. Si vos respondés, si te distraes, te distraes. Si no te distraes, no te distraes. Será lo mejor posible. Lo único que te pido es que no me mientas. Que lo más difícil es eso, que a la gente le cuesta admitir que se distrae. Es una cuestión de que en el colegio nos tiraban con la tiza cuando está distraído. Entonces, hay como un ser, estamos entrenados a no admitir que nos estamos distrayendo. Cuando vos estás hablando con alguien que dice que está prestando atención, vos estás diciendo que no. Claro, pero también puede invertir más energía y bueno, prestarte atención. Bueno, no me sería tan grave. Mientras me diga la verdad, no me sería tan grave. Pero que sí que le reporte qué pensamiento tuvo. Sí. Claro, y si fue un pensamiento. Bueno, la persona puede contar algo, o sea, no sé, primero estoy yo presente, esto con computadora, todas las tareas que yo hago están computarizadas, para empezar, o sea, te pongo en una sala, te dejo solo con una computadora y me voy y experimento cosas. La pregunta es, ahora también si algo se limpió. No, si yo no sé lo que No, pero esa era la pregunta. O
sea, la tarea corre en una computadora, que van pasando los estímulos, la persona va respondiendo, sea cual sea el tipo de estímulo, aparece el número, y tiene que apretar un botón, lo que sea. Por tanto, el programa es todo un programa que pasa así, te muestra la pregunta, te dice, apretá el 1 si estabas en la tarea, 2 si no estabas en la tarea, 3, y retoma. Ahora volvemos a la tarea. Una pregunta, ¿hay un tiempo promedio de cuánto tiempo? ¿La tarea? No, el Minecraft. No. Es muy variable. Es muy variable. Depende de qué situación, o sea, también pasa esto de que todo el tiempo uno se engancha, o sea, se encuentra uno mismo en Wandering, entonces se trae de vuelta. Entonces, son... Bien, volviendo a lo que estaba, y para ir cerrando, el MindWandering entonces lo vamos a tratar de predecir. Hasta ahora usando eje y con otras, más o menos son 4 papers, hay algunos más que pasan con eje, pero el más viejo, como ven acá, es el 2019, o sea, salió a hacer muy recientemente, usando estas herramientas de IA, de Machine Learning, tratar de predecirlo. Y la accuracy de hacer MindWandering, entonces son tasks, está más o menos, en realidad yo digo accuracy, pero la performance, acá hay distintas métricas mezcladas, para que te entienda, es el 65% en el mejor de los casos. 67 en algunos de los que por aquí. Pero eso qué quiere decir, la línea de base es 50. O sea, pegarle al 50 tiene una moneda al aire. Porque tengo dos cosas, estás en MindWandering o estás en un task. Entonces, tirar una moneda al aire es 50. Si estás en 65, le pego mejor que la azar. Pero estoy muy lejos de pegarle bien. ¿Sí? Esto por ahora lo que hemos logrado. Lo que se ha logrado en la literatura. Alfa, tetas siguen apareciendo como los marcadores, vamos a llamar, más importantes a la hora de la predicción. Y yo lo que estoy trabajando en realidad es encontrar marcadores. O sea, a mí no me interesa tanto todavía encontrar el número más alto, sino lo que me interesa en mi tesis de máster y en mi doctorado es encontrar cuáles pueden ser los mejores marcadores para lograrlo. ¿Por qué? Porque lograr el mejor, la mejor performance es una cuestión de ingeniería más pura, que algún día lo haré, pero no me interesa ahora. O sea, es tratar de armar, ahí me puedo poner a armar una red multicapa complejísima y desarrollar una super arquitectura durante un año para lograr mejorar 2 puntos del valor. Lo que me interesa ahora es entender cuáles pueden ser los mejores valores que puedo extraer tanto de la señal de eje, que es lo que hice para mi máster, y ahora voy a agregar, aparte de la eje, lo que te iba a hacer, que no voy a llegar a contar, es agregar señales de eye tracker, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, conductancia de la piel, hacer una gran cantidad de mediciones para tratar de seguir abombando, sacar toda la data que se pueda para ver si puedo lograr mejorar eso. Después sí tratar de conseguir la mejor métrica de la mejor performance. Hoy por hoy me interesa más eso. Entonces lo que yo hice durante mi máster fue agarrar y computar, y esto voy a perder eso un poco, pero agarrar y procesé la señal de eje y obtuve 52 tipos de marcadores. Con marcadores me refiero a medidas diferentes de eje, o sea, como hablamos de alfa, teta, ERPs, ¿sí? Bueno, todo eso hice un montón de análisis que obtuve 52 marcadores y me fijé cuáles de esos marcadores clasificaba mejor la señal, clasificaba mejor entre MindWandering y OTAS. Y aparte de eso, yo tenía la data que usaron en este trabajo, y entonces también traté de predecir entre MindWandering intencional y MindWandering no intencional. Básicamente este es como el pipeline con el que yo trabajé. Tenían una tarea, que era esta tarea que yo digo de Go, que es Go No Go se llama, en la cual las personas están todo el tiempo, cada vez que aparece un número en la pantalla, tienen que apretar un botón, excepto cuando el número que aparece en la pantalla sea el 6. Está apareciendo constantemente tipo número, eso se llaman los trial goes. Cuando aparece el 6, que es el no go, no tienen que apretar. Pero la tarea se llama Go No Go. Puede variar, pueden ser palabras, pueden ser letras, puede ser lo que sea, pero la tarea es la misma. El estímulo es el no go, uno es el go. Cada tanto aparecía el prompt, les preguntaba, y yo después lo que hice fue hacer esto que se llama feature extraction, que es una extracción de distintos tipos de features, de marcadores, como pueden ser de ERP, de espectrales, después saqué un par más de lo que se llama, lo llamamos de teoría de información y de conectividad.
conectividad quiere decir de cómo se conectan electrodos, las señales entre electrodos, cómo se parecen entre sí. Entonces ahí puedo saber de que acá y acá hubo algo parecido. A todo eso hice dos análisis. El univariado, lo llamamos, es el análisis en el que mido la eficacia de cada marcador para clasificar, y en el multivariado junté todos y dije qué pasa si junto todos los marcadores juntos. Bien, esta sería toda mi lista de marcadores. Todo esto que van a ver acá son todos los marcadores que yo tuve. Acá están los más importantes, o sea, los que mejor dieron, y los únicos que se pueden decir que son significativos para el contraste que tuve ONTAS versus OFTAS, que es fuera de la tarea, mind wandering, fue teta. Entonces, para esta clasificación han medio que lo mejorcito sería teta, con una accuracy del 65. Y para la otra clasificación, la de mind wandering intencional versus mind wandering no intencional, espontáneo, como lo quieran llamar, en resumen, hay varios marcadores más que aparecieron por ahí, pero los más relevantes tienen que ver con alfa. Entonces, la conclusión que sacamos es que para la primera, y después acá los pueden ver todos en conjunto, o sea, acá están los dos contrastes que les acabo de mostrar, solamente los que están acá coloreados, ¿sí? No los vacíos. Estos están acá juntos los dos contrastes, en el rosa tenemos el contraste ONTAS-OFTAS, y en celestito, verdecito, tenemos espontáneo versus intencional, y lo que vemos es que los marcadores que me dieron significativos para el contraste ONTAS versus OFTAS son los marcadores de teta, que no salieron significativos, porque no están rellenados, no están pintados, no fueron significativos, dieron en chance, dieron valores de chance, inclusive, muy cerca de la chance, para la otra clasificación. Mientras que los marcadores que me dieron significativos para la clasificación intencional versus espontáneo, no dieron significativos para la otra clasificación, dieron bastante mal de hecho. ¿A qué vamos con esto? Y con esto voy a cerrar. Con los resultados de este paper. Este paper es el que yo pasé para la charla de hoy cuando pusimos un paper, fue este. Lo que tenemos en review ahora, estamos tratando de publicar, ahora no sé si saben cómo se hace una publicación, uno escribe todos tus resultados, les manda una revista, la revista que puede rechazar o no, si pasa la primera etapa, se lo mandan a los revisores, que son especialistas en este tema, esos revisores lo leen, dicen, si esto mal, esto bien, esto para mí está raro, revisá, recién nos llegaron las revisiones la semana pasada, así que ahora estamos trabajando en las revisiones del manuscrito, pero está en estado de preprint, que es esto que ustedes pueden entrar y ver, pero todavía no tienen lo que se llama revisión por pares, no está publicado en la revista de verdad, sino está como subido nada más, para compartir. Entonces, bueno, estamos revisándolo. En resumen, entonces, lo que extraigo yo y lo que a mí me interesa, me gusta extraer de este trabajo, es el hecho de que parecía que hay dos estados que sí están muy separados y que cuando analizamos como la electrofisiología de estos dos estados es diferente, por lo cual juntarlos parece ser una mala idea, es lo que veníamos viendo en lo que venía mostrando. Entonces, esto es lo que hice para mi máster, que lo estoy continuando un montón con el doctorado, o sea, lo estoy terminé bastante en el doctorado, esto llega hasta ahí, pero eso, bueno, la charla puede seguir, pero por eso voy a cerrar con sus charlas. Bien. El análisis de variable. Sí. Desavenido. Mira, no, la realidad es que la accuracy que obtengo es prácticamente lo mismo que la mejor. Pero no lo traje porque tenía esperanza de por las dos llegar a más. No me parece el resultado más interesante del trabajo, de hecho le doy mucha importancia en el paper, sí lo tengo, pero inclusive uno de los revisores me dice, no sé ni para qué lo agregamos. O sea, a este nivel. Pero sí, la realidad es que da lo mismo. En los resultados que tengo, Teta tiene unos resultados de más o menos 60, 61, y en el multivariado me da, poner que Teta solo me da 61, todos juntos me dan 63. Es un poquito mejor, pero muy poquito. Con el costo que tiene computacional, ¿no? O sea, computar individualmente me lleva 10 segundos, el cómputo con todos entero me lleva, porque no tengo tanta data, me lleva 5 o 10 minutos. Es un montón en comparación. Si yo empiezo a acumular data, eso se
Y no estoy ganando mucho. La idea es seguir viendo y seguir viendo, bueno, con cuáles me voy quedando. Bueno, eventualmente espero en el próximo año tener resultados mucho más interesantes, pero hoy por hoy estamos acá. ¿Una pregunta? Sí. Yo te quisiera preguntar, ¿tuvieras que contestar a la misma pregunta de la ¿qué pasa en nuestro cerebro? Una persona que entiende esto y una persona que le dice, pues de todo que trabaja. ¿Qué diría? ¿Qué pasa con los cerebros que nos traemos? Hay áreas que se prenden más que otras, como son las áreas que están relacionadas con la red por defecto. ¿Sí? Hay áreas que se prenden algunas partes más y otras menos, de la parte de lo que tiene que ver con la conducción ejecutiva, si la red ejecutiva frontal. Y en términos de electrofisiología, te diría que las ondas teta, lo que más nos va a permitir diferenciar del estado de la tarea con no estar en la tarea, eso es lo que para mí es el resultado de mi paper, mientras que alfa sí te permite tal vez discriminar un poco mejor entre qué es lo que estás pensando. O qué tipo de pensamiento tuviste. Y teta me parece para mí que tiene que ver más con la diferenciación de estar en la tarea o estar para él. Y hay trackers pues, en cuestiones fisiológicas del cuerpo que nos llegamos a ver, el sistema simpático baja. Frecuencia cardíaca disminuye, conductancia de la piel disminuye, dilatación pupilar disminuye. Y así que eso es el mismo resumen. ¿Vamos en la grabación? Una pregunta más. Sí. Para el sueño. Sí, las hay. Obviamente hay gente que es más predispuesta, ¿sí? Por ejemplo, la gente que tiene H, o gente que hay gente que es más emulada que otra. No metamos a que cualquier persona emulada es una TDAH, como ahora en TikTok, no sé si me pasa a mí, me todo el tiempo. Porque hay otra persona con TikTok me parece un medio. Eso es la era. Pero no sé, es como hay cuestiones ahí que van apareciendo, el sueño seguro, que por eso en mi estudio que estoy haciendo ahora, lo que quiero hacer en realidad, es como lo que más creo que puedo meterme, tengo mucha fe por ese lado, lo más emotivo, es que quiero armar un perfil de los participantes, voy a tomar 40 escalas, voy a sacar tipo rasgos de personalidad, todo, le voy a leer la noche sueño anterior, y de esa forma tratar de armar un perfil que me permita entender, o sea, utilizar para análisis que ya es más complicado de entender para